Hola amigos, Enrique con ustedes para continuar la lectura de un curso de milagros. El día de hoy nos encontramos en el texto en la página 41 para los que me siguen con el libro. Vamos a desarrollar la sección 2 que se llama Los milagros y la percepción verdadera. ¿Okay? Entonces, vamos a iniciar así. Dice, he afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Conceptos fundamentales y grados. Recordemos que en algún momento el curso habla de que cuando nosotros proyectamos para generar el mundo de ilusiones que estamos observando, estamos proyectando en categorías y grados. Estamos generando, por ejemplo, dualidad. Para poder observar un mundo como este de ilusión, tenemos que proyectar luz y sombra, tenemos que proyectar alto y bajo, masculino, femenino, agradable, desagradable, y en medio de esos dos polos opuestos, toda una serie de categorías intermedias, ¿no? Como los claroscuros. Puedo decir, esta persona me agrada, esta persona me desagrada completamente, esta persona medio que me agrada, este me agrada un poco menos, y así puedo ir haciendo diferentes categorías. Lo mismo puedo hacer con el color, lo mismo puedo hacer hasta con los géneros. Esta persona es masculina, esta es femenina, esta mujer tiene algo masculino, este hombre tiene algo femenino. Y así puedo irme creando todos estos diferentes niveles que no son reales, que son una forma de proyección según nos dice el curso. Y luego nos dice, algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. O sea que las verdades que en algún momento se nos van a compartir ya no caen dentro de la categoría de los polos opuestos o de los diferentes niveles que nuestra percepción ha estado proyectando. Dice, es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente o con la luz o con la oscuridad. Entonces, volviendo a esto, conceptos que son o completamente verdaderos o completamente falsos. A mí me tocó confirmar esto como a los 17, 18 años. Me había metido en una meditación muy profunda tratando de determinar hasta dónde llegaba este balance de opuestos. Porque había oído de que toda la naturaleza era un balance de opuestos, ¿no? Existía el hombre como existía la mujer, existía el día como existía la noche. Y desde lo infinitamente pequeño, como el átomo, hasta lo infinitamente grande, como una galaxia, había siempre un balance de energías, ¿no? Por ejemplo, en el átomo se encuentran las partículas positivas, los protones en el núcleo y los electrones girando alrededor, haciendo órbitas alrededor del núcleo. Y si habían 6 protones, habían 6 electrones también haciendo un giro alrededor. De esa manera se mantenía el balance de fuerzas, ¿no? Desde esa perspectiva, yo asumía que todo existía en este balance de fuerzas, aparente balance, ¿verdad? Porque no es tan equilibrado este universo como pareciera. Y yo decía, bueno, si existe entonces un bien, tendría que ser un bien absoluto. Y si existe un mal, tendría que haber un mal absoluto. Porque lo que yo observaba en el mundo es que habían cosas que eran buenas para mí y eran malas para otras personas. Y yo decía, eso no es absoluto. Por ejemplo, para mí puede ser bueno en este momento aprender a manejar, cuando para alguien que sufre de una pésima visión y se ve forzado por las circunstancias tiene que aprender, y en realidad podría ser malo para esta persona, en el sentido de que por su corta visión quizás podría verse envuelto en un accidente. A lo que voy es que categorías relativas en relación a lo que es bueno o lo que es malo. Hay gente que te va a decir es buenísimo tener relaciones antes del matrimonio. Hay otros que te van a decir es pésimo, te estás educando para la lascivia, la lujuria y cosas así. Cada quien va a tener entonces su perspectiva en relación a cada tópico y te van a decir es malo o es bueno. ¿Dónde estaban el bien y el mal absolutos? A ese punto quería llegar yo en esta meditación. Y recuerdo que después de meditar por bastante rato, empezó como mi mente a entrar en expansión, a concebir el átomo, las relaciones humanas, y luego irme a la relación entre planetas, el sistema solar, y luego ir más allá. Y de pronto he llegado a un punto en el que concebí esta idea. Yo decía, el bien absoluto tendría que existir en todo el universo, en toda la creación, para poder sostener a todos los sistemas en función armoniosa, en relación orgánica de unas cosas con otras, ¿no? Como yo no sé exactamente cómo funciona, por ejemplo, el hígado en relación al páncreas,
pero este bien absoluto sí lo sabe y permite que se mantenga esa relación, esa comunión entre órganos que me permiten hacer una digestión adecuada, por ponerles un ejemplo. El mal absoluto, en cambio, sería tan autodestructivo en su energía que muy probablemente hace mucho tiempo se habría autodestruido. El mal, como esencia, en su pureza última, no existiría en sí mismo, no podría ser real. O sea, sería tan malo que terminaría destruyéndose a sí mismo y todo lo que hay a su alrededor, por lo tanto ya no existiría. Solamente el bien en este caso podría ser absoluto. Llegando a esa conclusión, por el proceso que haya hecho en mi mente, pues no les estoy pidiendo que ustedes lleguen a esa misma conclusión, solo les digo que a eso llegué, comprendí que categorías absolutas no podían considerar dos polos opuestos. Solamente podíamos llegar al punto en el que existía una sola. Y es a lo que nos está invitando ahorita el curso, a concebir eso. Dice, es imposible concebir luz y oscuridad, todo o nada, como posibilidades compatibles. No lo son. Es como decir que la verdad y la falsedad pudieran entonces encontrar un punto en el que se balancean o que pudieran ser compatibles. O es verdad o es falso. O es real o es irreal. Esas son las únicas posibilidades. Y acá nos está diciendo que solamente uno de esos polos existe. Por lo tanto, solo la verdad existe. ¿Okay? La mentira nosotros nos la hemos fabricado. Dice acá, en esencia, te debes dar cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. O sea, está recalcando en el hecho de que nosotros nos apartamos de la verdad, de la luz, por voluntad propia. ¿Okay? Nosotros lo hicimos. Ahora, no podemos estar apartados de la verdad por demasiado tiempo, puesto que nosotros somos la verdad. Es como haber entrado en un sueño. Las pesadillas ocurren durante la noche. ¿Okay? Ahora, la noche digamos que representa la ignorancia. Vamos a decir que aún la noche más oscura, más tediosa, más pesada, tiene un tiempo de duración. Es el tiempo que durará tu ignorancia, pero tú vas a retornar al conocimiento otra vez. Eso es inevitable, el día va a llegar, no importa que tan larga parezca la noche, tu pesadilla aparenta hacer que la noche se prolongue, pero en realidad la noche dura lo que la noche dura y va a terminar. Entonces no hay nadie que pueda perderse por completo o que no pueda retornar a su fuente en algún momento. Nos dice acá, la inocencia no es un atributo parcial. No es real hasta que es total. O sea que la auténtica inocencia tiene que ser experimentada como algo total. Si tú eres parcialmente inocente o inocente algunas veces y completamente lo opuesto en otras, entonces en realidad no estás siendo inocente. Dice, los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente, claro, porque a veces se portan inocentemente, a veces se portan como necios. Dice, su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. A este punto vamos a llegar cuando nosotros hayamos conseguido limpiar nuestras percepciones, ¿no? Por ahora tenemos que educar nuestra mente para volver a la inocencia y tenemos un poco que hacer el ejercicio de estar atentos a todo lo que pensamos para retornar a este ver solamente la luz, ver solamente la eternidad en cada situación, ver lo mejor de cada persona. Mientras eso ocurre, a veces salta a nuestra mente la parte ignorante, la parte egoica, que nos invita otra vez a la ilusión. Y ahí es donde tenemos que estar atentos y decir, no, tengo que cambiar eso. O de lo contrario voy a caer en la necedad otra vez. Y me olvido de mi inocencia por un rato. Y así me la paso saltando de un polo a otro. Pero eso no es real, porque uno de esos polos no existe otra vez. Dice, cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. El problema de dar testimonio de la ilusión es que para poder dar testimonio de eso, tú tienes que ser parte de esa ilusión. Por lo tanto, ver a alguien en necedad es incluirme a mí mismo y generar necedad desde mi posición. Entonces yo solamente puedo percibir aquello que estoy proyectando.
Entonces nos dice acá, difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. O sea, para tú manifestar la luz en el mundo tienes que ser la luz del mundo. Entonces necesitas tú estar en la luz para poder generar esa luz allá afuera, en lo que estás observando. Por eso dice, difícilmente el estar mirando que la persona no está en su mente recta es el marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. Entonces vamos a ver la mentalidad recta, la mentalidad egoica o ignorante. Están aparentemente en oposición. ¿Okay? Mientras todavía tengas esta intención de ir a la ilusión o caerte de vez en cuando, entonces va a haber necesidad de su opuesto, la mente recta. Pero cuando ambas hayan sido abolidas, solamente va a quedar la mente uno. A eso el curso le llama la mente uno de Cristo, que es tu mente unificada a la mente de Cristo y a su vez la mente del Dios Hijo unificada a la mente del Padre. En ese caso solamente existe la unidad. Esa es la plenitud de la inocencia que menciona el curso como inocencia total. A ese punto tendríamos que llegar. Pero acá nos pide tener confianza entonces, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Les voy a dar un ejemplo bien básico, ¿no? Está un niño moviéndose con un vaso de vidrio, de cristal en las manos, y se acerca. Y el adulto, temeroso en ese momento, proyecta su propio miedo en el niño y le dice qué cosa. Que no se te vaya a caer de las manos. Y eso que hace provoca miedo en el niño y entonces presta tanta atención al tema que de pronto se le suelta el vaso y se quiebra, ¿verdad? Estoy seguro que han visto esa situación en algún momento. Ahora, si yo me mantengo en la posición de confianza absoluta, ¿qué cosa tendría yo que decirle a ese niño, en este caso, para generar el milagro en esta situación, ¿no? Yo diría, yo sé que lo sostienes con cuidado y que lo vas a traer aquí y todo va a estar bien. Desde ya estoy declarando eso, estoy poniendo mi confianza en él y el niño se siente fuerza y ahora lo sostiene con más fuerza y él ve cómo todo se desarrolla en armonía hasta que deje el vaso aquí. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa si no conseguí extender esta confianza y antes de que yo pudiera hacerlo se le soltó de las manos y cayó al piso y se rompió? Aún así puedo seguir extendiendo el amor desde mi mente recta. ¿Cómo haría? Podría, por ejemplo, plantearle, yo sé que aprendiste una lección de esto que ha pasado el día de hoy y que en el futuro vas a tener mucho más cuidado. Yo estoy convencido de eso. ¿Okay? Entonces le estoy permitiendo al niño aprender algo de eso, no quedarse en el ciclo de error y pérdida, sino saber que ha ganado algo de esta situación. Eso es la mentalidad milagrosa. O sea, no se trata de que el vaso se va a reconfigurar y va a volver a aparecer en la realidad. Sí va a volver a aparecer, pero cuando tú sanes tu mente, y no va a ser necesariamente ese vaso, sino otro vaso que viene a suplirlo. Entonces a lo que voy es que todo puede ser visto desde una mentalidad recta, desde una posición inocente, total. ¿Okay? Dice, el milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Dios crea desde la perfección. Y si tú existes dentro de la mente de Dios, solamente puedes crear desde tu perfección. Por lo tanto, crear o fabricar desde una posición de miedo, eso no es real. No importa que el vaso ya se quebró. El mundo material es un sueño, por lo tanto ese vaso va a ser restituido en el momento que tú seas capaz de pensar desde tu paz, desde tu confianza, desde tu seguridad. Eso es pues lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada, no adolecen de eso. ¿Cómo ser inocentes? Me recuerda el caso de un maestro al que sus discípulos empezaron a tratar de ponerle trampas, porque lo veían demasiado positivo. Decían, este hombre todo lo ve positivo y no puede ser, el mundo no es tan positivo. Entonces empezaron a buscar durante el día qué cosa exponer frente al maestro para atraparlo en el caos que ellos podían observar en el mundo. Entonces pasaban por un camino y observaron de pronto un perro que estaba muerto ahí, tirado en el camino, pudriéndose con gusanos, con la boca abierta, en una expresión terrible. Entonces era la expresión de la muerte, del caos último. ¿Qué más podría generar caos en el mundo que ellos presenciaban en ese momento? Entonces le señalan el perro al maestro y le dicen, mire maestro, ¿qué ve? Y el maestro se acerca y mira
y observa los caninos, los dientes tan perfectamente blancos del perro y les dice, miren, son como perlas. ¿Se dan cuenta? Aún en medio de esa destrucción, el maestro todavía podía ver la perfección de todo. Imagínense que ustedes pudieran sostener una mentalidad como esa. Ya se cayó el vaso, hemos aprendido una lección, hemos ganado algo de esto. Nunca hay pérdida, en nada existe pérdida. La única finalidad del mundo, estar ahí, es beneficiarme. Cualquier experiencia que vivo, si es positiva, bien. Y si es negativa, bien también, está enseñándome algo. Dice acá, tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya propia, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada, entre comillas, no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está por lo tanto limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación, o sea, de todos los hijos de Dios, y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Entonces está diciendo, no estás aprisionado. No importa cuánto tu mente te quiera decir que estás aprisionado, que estás en carencia, que estás sufriendo, que la estás pasando mal. En realidad eso no es verdad, a menos que tú creas que es verdad para ti. Cuando tú más sostengas en tu mente la idea de que es verdad, entonces la vas a sufrir. Si tú sostienes en tu mente de esto está pasando para mi beneficio, estoy aprendiendo lecciones de esto y estoy retornando a la inocencia en relación a esta situación, entonces la necedad desaparece, la mente ignorante del ego se disipa y entonces puedes retornar a la luz y sentirte en comunión. Puedes estar en comunión con esta persona que parecía atacarte, porque ahora tú solamente ves su inocencia y destacas solamente su inocencia. Ahora en esa relación que tenías con esta persona, la inocencia y la paz se manifiestan. Entonces, te has reunido con tu hermano, que es el primer requisito para ingresar al cielo. Recuerden, al arca de la salvación solamente retornamos de dos en dos, ¿verdad? Entonces, ahora hemos retornado juntos, hemos abierto la puerta al cielo y ahora estamos en comunión con el Padre. El Hijo está en comunión con el Padre. ¿Sí? Dice, nada puede prevalecer contra un Hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. No hay confusión entre sus niveles porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. O sea, aun cuando pareciera que vemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos está diciendo que ahí no existen niveles. Allí es una sola la relación. Y por supuesto es un misterio porque nosotros desde nuestra posición vemos niveles y queremos proyectar nuestra separación y niveles en esa relación de la Trinidad. Sin embargo, pongámoslo más simple. Jesús dijo en algún momento, el Padre y yo somos uno. Ahora, piensen en esto. El Hijo duerme, ¿ok? El Hijo perfecto duerme. Ha ingresado a este sueño de ignorancia. Ahora, el Padre quiere despertarlo. Su voz es lo que llamamos el Espíritu Santo, llamándonos de retorno a la conciencia. ¿Okay? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Es el amor del Padre que se extiende a través de su voz para llamarlo de retorno. Cuando el Hijo escucha su voz, el Hijo retorna a ser quien Él realmente es. Ya no está en las ilusiones de ser algo más. Cuando Él escucha la voz de su Padre, está en comunión con su Padre. En ese sentido, Padre, Hijo y Espíritu son uno. En realidad, mi explicación es muy superficial. La unidad del Padre va mucho más allá de la expresión de un Padre físico, un Hijo físico y una vibración llamándolos de retorno. Estamos hablando de auténtica unidad. Unidad como no la podemos concebir aún porque nuestra mente sigue proyectando un mundo de separación. Sin embargo, tengo fe de que la intención de comunicar esto, esta metáfora, les está dando un poquito de la esencia de lo que estamos tratando de decir aquí. Es como esto, ¿no? La distancia. Ustedes se encuentran viendo este video en otro tiempo diferente del que yo lo grabé. Se encuentran en otro lugar del planeta. Sin embargo, estamos comunicados. Es la intención lo que nos vincula ahora. Dice aquí, pero esta visión solo la puede percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la verdad o la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Entonces no hay necesidad de luchar contra la luz o la verdad.
porque esa es nuestra auténtica naturaleza, ¿no? Y dice, puesto que entienden la lección de la expiación, recuerden que expiar es deshacer el error, o es el perdón de todo y extendido a todos. No voy a excluir a nadie de mi perdón. Cualquier persona es digna de mi perdón. Yo mismo soy digno de perdonarme. Dice, puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. O sea, pueden ver la luz en medio de la oscuridad. Pueden despertar de esta pesadilla y de esta noche de la conciencia. Dice, esto es lo que la Biblia quiere decir con, cuando Él aparezca, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. Cuando Él aparezca, cuando sea percibido desde la luz. ¿Okay? Y dice, la manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. O sea que no veas el caos, aun cuando aparentemente se presenta, tú persistes en ver solamente la luz. Y ten fe de que esto que se ha presentado es en realidad ganancia, aun cuando pareciera pérdida, es ganancia. La pregunta que nos hace el curso a veces es ¿dónde depositas el tesoro de tu fe? Porque siempre la estás usando. Entonces tú a veces tienes fe en las cosas positivas y buenas y a veces pones la energía y el poder de tu fe en cosas que son malas. Yo sé que este mes no me va a ir tan bien, yo sé que de seguro me despiden, yo sé que en esta temporada del resfrío yo también voy a caer resfriado. Esa clase de fe es terrible, estoy depositando mi fe donde no debería estar. Entonces, ¿dónde depositas el tesoro de tu fe? Es la pregunta aquí, porque la fe es un poder dentro de ti y todo el tiempo la ejerces. Presta atención entonces de qué cosa es lo que estás creyendo. Dice acá, la manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas. Ok, ya caí en una distorsión. He perdido mi trabajo, he perdido mi pareja, he perdido la casa, he perdido el carro, he perdido todo. Ok, entonces ya estoy en esta situación. Voy a dejar de tener fe en la idea de la pérdida. Ya no tengo fe en eso, no creo en eso. Creo que Dios en realidad no quita nada. Y si en el universo ha quedado un espacio vacío es para llenarse. Y tengo fe de que esto que se me ha arrebatado es solamente el espacio necesario para que venga ahora lo nuevo. Como cuando quieres una cama nueva, tú no se la colocas encima de la vieja. Tú haces espacio, sacas la cama vieja y le colocas ahora a tu cuarto la cama nueva. Es exactamente lo mismo. El universo no me ha quitado nada. Ha hecho espacio para que llegue lo mejor a mi vida. Todo va a estar bien. Allí voy a depositar mi fe. Y dice, si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea esto verdad para ti. La verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad o el vacío jamás pueden encontrar consuelo duradero. Entonces no vivas en el error o inmerso en la pérdida. ¿Okay? Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Cuando percibes correctamente, tú cancelas no solamente tu ignorancia, sino la de los demás. ¿Okay? Entonces tienes que aprender a percibir así. Dice, puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. ¿Ok? Veamos un ejemplo de esto. Hace varios años atrás me llamaban de una estación de radio en México muy popular. No recuerdo el nombre de la estación, pero era Víctor Camacho, un gran locutor de allá. Y Víctor me decía... era la época de la fiebre porcina famosa. Se había creado una histeria colectiva en relación a esto. La gente veía una pandemia y ya se imaginaban millones de personas muriendo, ¿no? Entonces, cuando me llama Víctor, yo le digo, Víctor, yo no soy ningún especialista en el campo de los virus y bacterias. Estoy enterado de las noticias. Y él me dijo, no, lo que necesito es tu visión de esto. Desde tu perspectiva espiritual, ¿qué piensas de esto? Entonces... hablé del tema y les digo que lo que hice fue expresar simplemente lo que sentí en ese momento. No va a pasar nada. Ni se va a esparcir como una pandemia, ni va a ocurrir que millones de personas mueran como muchos están diciendo. De hecho, esto no va a pasar de lo anecdótico. La gente va a descubrir que en realidad se trataba solamente de una campaña para incentivar el miedo en las poblaciones, invitarlos a consumir ciertos medicamentos, pero en realidad no va a ocurrir nada y deberían en este momento liberarse del miedo. Porque el auténtico problema aquí no es un virus, sino la mentalidad ignorante de pensar que podemos morir masivamente todos. Eso no va a pasar, no existe en la voluntad de Dios y tampoco va a existir en el plano de la materia. O sea, yo no había notado hasta dónde
el estar en un medio masivo como ese podía afectar a las poblaciones. Pero ciertamente las cosas se dieron de esa forma. Nunca se esparció la pandemia, nunca pasaron las cosas como la expectativa que tenían. Y yo tengo la fe de que de alguna forma, algunas de las palabras que dijimos en esa tarde impactaron a esas poblaciones oyendo y un poco asustadas con la situación. A lo que voy es que si tú eres capaz de mantenerte fuera de la ignorancia, estás invitando a los demás también a salir de esa ignorancia. ¿Okay? Hasta ahí llegamos entonces con esta sección 2. La próxima semana, en lo posible, voy a ver si la próxima semana subo este video. El próximo va a ser percepción y conocimiento. Lo que quiero pedirles ahora es que hagamos una práctica interesante que estaba haciendo con los grupos a los que dicto el curso de milagros en vivo. Vamos a cerrar los ojos un ratito. Con los ojos cerrados, quiero que visualicemos que cada uno de nosotros es como si fuera un punto de luz. Donde quiera que ustedes se encuentren, somos este punto de luz. Vamos ahora a reunirnos, ustedes conmigo, ustedes con sus familias, con sus compañeros de trabajo, con la gente de las calles. Y todos esos puntos de luz se alinean y vamos a ver una línea de luz. Ahora quiero que, como si pudiéramos alejar nuestra visión de esta línea, vamos alejándonos y vamos viendo que esta línea en realidad es un arco. Sí, es el arco de una circunferencia más grande, es una circunferencia de luz formada por toda la filiación. Todos los hijos de Dios formamos este círculo. Vamos a ver un círculo perfecto, brillante, de un tono blanco, dorado, intenso. Y vamos a ver que dentro de ese círculo brillante va a empezar a surgir una luz tan intensa y radiante que los contornos de ese círculo van a empezar a desaparecer. Y ya no vamos a distinguir dónde es adelante, atrás, arriba, abajo, adentro, afuera, no. Todo va a ser esta luz inmaculada y perfecta. Y nos vamos a ver en esta luz. Esta es la luz del Cristo. Esta es nuestra auténtica naturaleza. El círculo como representación de la unidad del Dios Hijo. Esto es lo que somos. Observemos esa luz. Somos parte de ella, somos ella. Todo es perfección. Todo es perfección. Eso es. Y ahora respiramos y abrimos los ojos. Procuremos hacer esta práctica cada vez que podamos. Sintámonos en unidad todo el tiempo. Sepamos que la fe es un poder dentro de nosotros y reconozcamos dónde colocamos el tesoro de esta fe todo el tiempo. Les agradezco por su atención el día de hoy. Vamos a seguir así subiendo estos videos. Ya saben, tienen mucho material al que pueden acceder en nuestra página Hipnosis y Salud. Pronto voy a estar haciendo correcciones también a lo que es nuestro canal de YouTube. Así que les agradezco por la atención el día de hoy. Nos vamos a ver muy pronto. Adiós.